inmediatamente, antes de empezar a compartir pantalla, y les doy la bienvenida, por supuesto, y sumado a eso, quiero que hoy día participen muchísimo de la clase, porque por supuesto ya estamos preparando la segunda evaluación de química. Va a ser una evaluación, chiquillos, donde a todos les va a ir muy bien si es que toman mucha atención a lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces voy a compartir este PowerPoint. Voy a ubicar la camarita ahí, excelente. Les doy la bienvenida nuevamente a esta clase. No es una clase 1, sino que es la clase 10. Le vamos a poner nosotros el 0 ahí, que la profe se lo comió. Es la clase 10 ya que hemos tenido en este año 2021 con los primeros medios, y vamos a seguir hablando de estas reacciones químicas, ¿ya? Recordar que la química está en todo nuestro alrededor. Tenemos que siempre estar nosotros atentos a que en nuestra vida cotidiana siempre vamos a estar en presencia de una reacción química. No necesariamente tenemos que estar en un laboratorio o tenemos que estar en una industria. No, también en nuestra cocina, por ejemplo, siempre hay muchas reacciones. ¿Alguno de ustedes ha evidenciado alguna reacción química en el entorno? Profe, ¿cómo se llama esto? Cuando enciende un fósforo, Ya, ¿qué reacción ve ahí, Sebastián? eh, el- la fricción hace que el fósforo se encienda. Muy bien, excelente. O sea, ese contacto que muy bien usted dice que es la fricción que hay entre la cajita del fósforo y el fósforo, hay una reacción química, ¿cierto? Cata había levantado la manito, ¿también quería opinar algo? ¿La Sí, sí, escuchamos? como había dicho la clase pasada, lo de la bebida, que también. Muy bien, se acordó la Cata de la bebida, excelente. Así es, Matías, una reacción de combustión. Toda reacción de combustión, Profe, ¿se acuerda? también cuando el gas del califón pasa a hacer fuego en la cocina. Muy bien, excelente. Se dan cuenta que tenemos química en todos lados. O sea, en la mañanita cuando uno se toma el primer baño, uno dice, esto es producto de una reacción química. Hay un cambio, algo se genera para que esta agüita se caliente y nosotros podamos, por supuesto, tomar un baño calentito y también, por ejemplo, tomar un tecito. Todas esas son reacciones. ¿Alguien ha visto otra? ¿Alguna que se les ocurra por ahí? En Chernobyl todo es reacción química, dice Benja. En Muy realidad bien. uno teóricamente cuando está dibujando con el lápiz mina se hace una reacción química de un mineral a nivel de escala molecular más fuerte que el diamante llamado profeno, ¿no? Si no me equivoco. Ah, ya, ahí estás hablando de las formas alotrópicas del carbono. Eso, muy bien. Esa materia, Sebastián, es de segundo medio, así que me parece perfecto que ya conozcas alguna de las formas del carbono. Ahí, Claudio, le silencié el micrófono, no sé si quería comentar algo, pero estábamos escuchando una conversación que no era parte de nuestra clase. ¿Ya? Matías nos pone, por ejemplo, como somos pobres, tomamos juguito en polvo y la disolución también es una reacción, yo creo que quiso decir Matías, ¿ya? Pero igual es rico tomarse un juguito, En ¿ya? realidad nosotros también somos una reacción química. Nosotros estamos formados por muchas reacciones. Excelente. Florencia también nos dice, cuando uno junta bicarbonato con vinagre, ¿qué ocurre ahí? Florencia, ¿nos puedes contar un poquito qué pasa cuando juntamos esos dos compuestos? ¿Qué ocurrirá? Se hace una espuma. El otro día estaba mirando el celular de mi hermana y obviamente aparecen estos videos de TikTok y hacían ese experimento de poner un poquito de bicarbonato en la Coca-Cola y aparecía mucha espuma. Eso también es una reacción. Pero yo quiero que ustedes vean una reacción química como una transformación. Siempre tiene que haber una transformación. Tienen que romperse enlaces para poder formar enlaces nuevos.
ya que es lo que nosotros hablábamos la clase pasada. La Cata pone en la plancha también se hace una reacción. ¿Te refieres, Cata, cuando le echamos agüita a la plancha y empieza este vapor a poder, obviamente, estirar nuestra ropa? Por ahí va la cosa, ¿o no? Bicarbonato. ¿Quién tiene el micrófono abierto que se escucha? Los bostezos parece que andaban por ahí. ¿Ya? Matías nos dice, bicarbonato, profe, ¿solo son 2 átomos de carbono? Más que 2 átomos de carbono, Matías, son 2 átomos de carbonato. ¿Ya? Y eso vamos a ver si ustedes aprenden lo que el ministerio dice como contenido priorizado para que podamos ver otro tipo de aprendizajes en química que tienen que ver con la nomenclatura. Cómo yo aprendo a nombrar los componentes o los compuestos de una reacción química. ¿Ya, chiquillos? También cuando se calienta la plancha, muy bien. Javi nos dice, cuando le echan menta a la Coca-Cola. Muy bien, excelente. Profe, yo tengo una pregunta. Espéreme, Sebastián, déjeme leer el chat y vamos al tiro. Matías Castillo, carbono y nitrógeno, el carbonato es carbono y oxígeno, Mati. ¿Ya? Ahora lo escucho, Sebastián, dígame. ¿Por qué la gran mayoría en la tabla periódica, Ujú. todos o casi todos tienen carbono en sus reacciones como átomos? Ah, porque el carbono es un elemento muy amistoso, digámoslo de una parte, es como amigable. Entonces, él en su formación ya tiene 4 electrones de valencia. Y esos electrones de valencia a él le permiten hacerse amigos de diferentes elementos químicos. Pero ojo, en la tabla periódica no encontramos compuestos. En la tabla periódica solamente tenemos elementos químicos, ¿ya? Lo que yo sé que usted me quiere decir es que en la mayoría de las reacciones que nosotros miramos, el carbono siempre aparece, ¿ya? Pero es como le digo, porque tiene 4 electrones de valencia, lo que le permiten formar 4 enlaces. Entonces él como que tiene 4 bracitos y se quiere juntar con 4 amigos y eso le da estabilidad. Y ahí si recordamos un poquito, nos vamos a la parte de los gases nobles, ¿ya? Que todo elemento químico quiere llegar a ser como un gas noble, ¿ya? Pero obviamente cuando nosotros tengamos el tiempo de abordar ese contenido que en segundo medio se estudia el carbono, hay una unidad entera para dedicarse al carbono, así de importante es ese elemento, ¿ya? Vamos a entrar en detalle respecto a las reacciones que él tiene, a las características y también a las formas alotrópicas que usted nombraba adelante, como cuando tenemos este grafito, ya que es el lápiz mina con el que escribimos. ¿Ya, Sebastián? Sí, profe, gracias. Excelente. Chiquillos, los felicito a todos por hacer este inicio de clases, pero muy entretenido, ¿ya? Entonces, como todas las clases tenemos que fijarnos un objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr hoy día? El objetivo de la clase es asociar las reacciones químicas con las ecuaciones químicas, o sea, continuamos con el contenido de la clase anterior, pero hoy día vamos a identificar los participantes de la reacción. Ese es nuestro objetivo de la clase. Espero que estén tomando apuntes, ¿ya? Tomando apuntes. Recordemos que hoy día estamos a 5 de mayo. Tienen que tener en su cuadernito ordenadito clase de química, cuál es el objetivo, cuál es la meta que queremos lograr, ¿ya? Y en qué día de la semana estamos, porque de repente como estamos tan encerrados, chiquillos, se nos olvida, nos perdemos en el tiempo, ¿ya? Y un buen apunte nos va a ayudar a tener una buena prueba. ¿Cuándo es la prueba de química? La prueba de química es el próximo viernes. Es una prueba sencilla, ¿ya? Va a entrar poquita materia, si ustedes se dan cuenta, hemos visto muy poquito. Sin embargo, va a estar relacionada a que ustedes puedan distinguir cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. ¿Qué es lo que la profesora va a preguntar en esa prueba? Tal cual lo que aparece aquí en la imagen. Química en nuestro entorno, estados de la materia. Por ejemplo, yo podría poner una imagen y preguntar, en la siguiente imagen, ¿qué estados de la materia se observan? Y podría poner, por ejemplo, la foto de la playa.
¿Qué estados de la materia hay en la playa, chiquillos? Líquido. Líquido, muy bien, Clarisa. A ver, ¿qué más? Sólido. Ya, ¿dónde está el sólido en la playa? A ver, Clarisa, cuénteme. En la arena. Muy bien. ¿Y hay otro estado ahí en la playa, no? Gaseoso en el aire en general. Excelente. Recordemos que el aire es una mezcla de gases, ¿ya? No es un elemento. A veces nosotros pensamos, no, el aire es un elemento porque nosotros respiramos oxígeno. Claro, nuestro metabolismo ya hace una reacción con el oxígeno. Sin embargo, son muchos los gases que componen el aire. Entonces, análisis de qué estados podrían estar presentes. Si yo les pongo, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿qué estado estará presente en Sólido. sólido? Independiente de que el agua se pueda encontrar en estado líquido a otra temperatura, ustedes se remiten a analizar esa imagen. ¿Ya, chiquillos? La Sofi nos decía, profe, el bicarbonato con el limón también hacen espuma. Muy bien, Sofi. Y Benja nos estaba respondiendo que era gaseoso. Excelente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa voy a preguntar? ¿Cuál es la definición de una reacción química? Recordemos que la clase pasada yo hice un cuadro comparativo, puse a un ladito de la pantalla qué era una reacción y al otro lado puse qué era una ecuación. Entonces ustedes tienen que tener muy en claro que no son lo mismo, van de la manito, pero hablando así en un lenguaje técnico como corresponde a niños de primero medio, ya diferenciamos que una reacción es el proceso de transformación y que una ecuación química corresponde a la simbolización de ese proceso de transformación. Entonces, yo necesito que ustedes para la prueba sepan esa diferencia, ¿ya? ¿Podría repetir lo que dijo? No la entendí bien. Ya se va. Espérame, déjeme responder aquí el que me estaba preguntando. No, no va a entrar en el estado plasma Agustín. Solamente vamos a trabajar con estado sólido, líquido y gaseoso, reconociendo en imágenes. Eso es solamente para que ustedes tengan como preguntas que son muy fáciles y tengan mayor seguridad para responder, porque nuestro objetivo principal aquí no son los estados de la materia, eso nosotros ya lo dominamos. El objetivo principal, como le voy a aclarar ahora a Sebastián, a lo que yo me refería anteriormente, es que una reacción química es distinto a una ecuación química. La reacción es el proceso en sí, lo que está ocurriendo. Cuando yo en un laboratorio, por ejemplo, mezclo un ácido y una base, ¿qué ocurre? Ese proceso de transformación, cuando yo estoy juntando, lo mismo que ocurre cuando ustedes me decían, profe, el bicarbonato con el vinagre, el bicarbonato con el limón, es lo mismo. Ese proceso yo estoy transformando en algo. Algo está ocurriendo. Pero resulta que para efectos químicos, cuando yo quiero realizar un reporte, un análisis, un informe, cuando yo quiero mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Tengo que ser capaz de simbolizar ese proceso de transformación. O sea, tengo que ser capaz de decir cuál fue la reacción química. Y allí aparece el concepto de ecuación química. Y la ecuación química es la simbolización. ¿A qué se refieren? A lo que ustedes ven, por ejemplo, carbono más oxígeno forman monóxido de carbono. ¿Y qué utilizamos en esta ecuación química? Los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque recuerden que la tabla periódica nos muestra la simbología de cada uno de esos elementos, ¿ya? Recuerden que cada uno de los elementos tiene una letra característica. Yo no puedo nombrar al oxígeno como yo quiera. Yo tengo que regirme por esta tablita, que es obviamente quien nos dice que el oxígeno se representa con la letra O, ¿ya? Siempre la utilización, chiquillos, de las mayúsculas es muy importante. Yo quiero que ustedes tengan un conocimiento sólido ahora en primero medio, cosa que después, no sé, si sigo siendo yo su profesora o después tienen otro profesor o profesora, ya sean capaces de decir, ah, no, la profe nos enseñó que la simbología de la tabla periódica se respeta. No es algo que yo puedo modificar o que porque yo soy la profe Bárbara digo, no, chiquillos, si tenemos que usar esta tabla. Esta tabla es universal y nos va a servir de aquí, primero medio hasta cuarto medio, y si alguien tiene orientación científica, la va a seguir ocupando en los estudios de educación superior.
¿ya? Así que todo aquel que todavía no la tenga, baje una fotito, descárguela, búsquela en el libro, ya porque en el libro también sale, para que puedan tener acceso a ella e irse relacionando, saber que el oxígeno ya está por acá y no buscarlo por acá, porque los elementos tienen un lugar específico. Yo puedo tener cualquier tabla periódica y el hidrógeno va a seguir estando de los primeros, ¿ya? Es un orden único, para que lo tengan claro. ¿Qué otra cosa más va a entrar en esta prueba del viernes 14? Es una prueba de alternativas, chicos. Va a estar disponible en la plataforma WebClass. Si es que algún ejercicio requiere desarrollo, yo lo voy a indicar entre paréntesis, adjunte desarrollo. Si no dice, no se preocupen, pero recuerden leer bien las instrucciones. Esa es la única modificación, Matías, que algunas tablas que son más viejitas no informan ya la formación de elementos nuevos. Sin embargo, ya esos elementos se ubican aquí abajo en la familia de los lantánidos y los actínidos. Ya si ustedes se dan cuenta, es como que le hicieron una extensión a esta tabla aquí abajo, porque ya no cabían todos acá. Entonces hicieron otra subdivisión donde se ponen o es decir, se ordenan ya los elementos que han sido descubiertos últimamente, que obviamente no son elementos que estén tan presentes en la naturaleza, sino que tienen una naturaleza más artificial, ¿ya? Son producidos por nuevas reacciones químicas. Por eso nosotros siempre ocupamos más los que están por aquí arriba. Ellos son más nuestros amigos en primero medio, ¿ya? Luego ya nos metemos con toda la tabla periódica, sobre todo después cuando veamos disoluciones en segundo medio, ¿ya? Y veamos la química del carbono. ¿Ya, chiquillos? Entonces, también vamos a hablar un poquito de los átomos y las moléculas, que es lo que vamos a ver también en esta clase, y siempre teniendo en cuenta que el objetivo de esta prueba es que ustedes aprendan a interpretar una ecuación química, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta acerca del temario de la prueba? ¿O tienen todo claro? Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Quién más? A ver. Todo claro, profe. Ya, Todo claro, muy profe. bien, ¿Está excelente, claro, profe? excelente, muy bien. Así yo me cercioro de que me están escuchando y que no hay dudas. Entonces, chiquillos, ya nos adelantamos un poquito al inicio de la clase cuando yo les pregunté qué estuvimos viendo en la clase anterior y hablamos de las reacciones químicas y yo les dejé una actividad para ustedes, para que pudieran ejercitar, ¿cierto? Aplicar esto que habíamos aprendido del concepto de ir transformando ya un dibujito en una ecuación. Y es lo que vamos a practicar ahora porque yo sé que lo hicimos muy rapidito al final de la clase y eso también requiere tiempo de que ustedes lo puedan aprender, ¿ya? Entonces, en la clase anterior, recordar que vimos la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. Si yo les pregunto a los primeros a este primero medio B, ¿es lo mismo una reacción química y una ecuación química? No. No. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Primera, por definición, no son lo mismo. Muy bien. ¿Quién se anima a decir cuál es la definición de cada una o en qué se diferencian? A ver. La reacción química es lo que uno puede ver, o sea, lo que está pasando, o sea, el proceso donde se rompen los enlaces químicos y la ecuación es la representación de la reacción, es donde se evidencia la presencia de todos los elementos. Muy bien, felicitaciones Javiera por esa muy buena intervención en la clase, porque efectivamente, así como nos dice la compañera, ya cuando nosotros hablemos de reacciones, estamos diciendo el proceso de transformación, como decía la Javi, cuando rompemos el enlace y este oxígeno que estaba, por ejemplo, solito, se fue a estar acompañado, cambió, él se transformó. Pero recuerden siempre que en una reacción química y en una ecuación química se tiene que cumplir la ley de conservación de la materia propuesta por Lavoisier, ¿ya? La ley de conservación de la materia, y esto también puede ser preguntado en la prueba, corresponde a que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nosotros tenemos que saber que si en mis reactantes tenemos carbono, el producto que yo voy a obtener tiene que sí o sí
tener un elemento que se llame carbono. ¿Por qué? Porque yo estoy iniciando la reacción con un carbono, por lo tanto en mi producto también tiene que existir, porque el carbono no se va a desaparecer mágicamente, sino que solo se va a transformar. Vamos a siempre pensar que las reacciones químicas son un proceso de transformación. ¿Se rompen enlaces? Por supuesto. ¿Se reorganizan átomos? Claro que sí, pero la materia sigue siendo la misma. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos básicamente, ¡ay! Que me adelanté. Cuando nosotros vamos a la cocina y vamos a cocinar algo. Por ejemplo, un quequito. Vamos a hacer un queque. Entonces nosotros ponemos nuestros ingredientes, está la harina, están los huevitos, la margarina, el azúcar, ¿cierto? Algunos le ponen leche, etc. Entonces nosotros mezclamos todos los ingredientes, listo, vamos al horno. Cuando nosotros sacamos el queque del horno, vamos a tener un producto de esa transformación, de esa reacción que ocurrió. ¿Por qué? Porque yo mezclé mis ingredientes, hice el proceso, les di calor en el horno, lo saqué, ya está listo. Pero resulta que yo no soy capaz de observar cuáles fueron los ingredientes. Pero la cantidad de materia que yo tenía antes de la reacción tiene que ser la misma que la materia que tengo después. Es decir, ese queque, yo ya no puedo ver los huevos, yo ya no puedo ver la harina, yo no puedo ver el azúcar, pero sí sé que ese producto es la mezcla de los ingredientes que iniciaron la reacción. Es lo mismo que ocurre aquí en la pantalla, chiquillos. Fíjense, aquí tenemos carbono y tenemos oxígeno. Y ellos se mezclaron de tal forma que rompieron sus enlaces y se acomodaron de otra forma. Es decir, la reacción química es que el carbono se juntó con el oxígeno y formaron monóxido de carbono. Y la ecuación es lo que vamos a hacer ahora. Se Profe. entiende que la transformación de la materia siempre obedece a la ley de Lavoisier. ¿Sí o no? ¿Me siguen con la ley de Lavoisier, chiquillos? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Sí, ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me iban a preguntar algo? sí, profe. Dígame. Como usted decía, o sea, por ejemplo, cuando uno hace un queque y en un bowl echa todos los ingredientes, los mezcla, esa sería la ecuación química, y cuando lo mete al horno y el queque se empieza a formar, por así decirlo, esa sería la reacción química. Ya. Javi, vamos a tomar la ecuación química en este caso como que no podemos escribirla o tendríamos que poner, por ejemplo, harina más huevo más azúcar, resultado queque. Esa sería nuestra ecuación. Recordemos que es la simbología que ocupamos para indicar este proceso, ¿ya? Mientras que la reacción va a comenzar desde que tú pones en contacto esos ingredientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el huevito cambia. El huevito se revienta la yema, ¿cierto? La clara se empieza a mezclar, se empiezan a humidificar todos los ingredientes y yo termino esta reacción cuando lo saco del horno, pero es una reacción que quizás tiene varias etapas, ¿ya? Para que lo puedas evidenciar de mejor forma. Catalina, la escuchamos. Mira, es que el carbono y el oxígeno son uno de los elementos químicos más comunes, por así decirlo, los que Así están es. arriba de la tabla, pero el monóxido de carbono aparece en la tabla así tal cual, o No, solamente... solamente en la tabla, mire, fíjese, aquí arriba dice tabla periódica de elementos químicos. Eso quiere decir que los elementos químicos son los que están solitos, los que tenemos el mismo tipo de átomo, o sea, los que tienen el mismo color. ¿El carbono aparece en la tabla periódica? Sí. ¿Por qué? Porque son solamente átomos de color negro. ¿El oxígeno aparece en la tabla periódica? Sí, porque son solamente átomos de color rojo, es decir, estamos hablando de un elemento. Pero ¿qué pasa aquí en el producto? ¿Se mezclaron esos elementos o no? Sí, ¿y qué pasa si, no sé, juntamos algo que no tiene un producto, que no tiene el resultado? Ya, que no tiene el resultado. Yo, por supuesto, como profesora les voy a indicar cuál es la ecuación química. Ya, yo no estoy evaluando en este caso que ustedes sepan cuál es el monóxido de carbono. Cada vez que ustedes vean la mezcla de dos o más elementos,
y eso tienen que tenerlo aquí en la cabecita guardado, también puede ser pregunta de prueba, la mezcla de 2 o más elementos forma un compuesto, ¿ya? Y el compuesto es aquel que yo no voy a encontrar en la tabla periódica, porque yo estoy mezclando elementos y aquí en esta tabla solamente aparecen elementos químicos, no compuestos, ¿ya? Así que obviamente cuando usted tenga que analizar una ecuación química va a tener tanto los reactantes y los productos según su simbología, ¿ya? Solamente lo que yo aquí quiero lograr en ustedes es que sepan que una transformación, que es la reacción, se puede escribir como una ecuación. Matías, lo escuchamos. Mientras voy a leer el chat. Entonces, el ozono no vendría siendo un compuesto porque está hecho solamente de oxígeno. Es un compuesto puro porque solamente tiene, ojo, el compuesto es la mezcla de 2 o más elementos. ¿Pueden ser el mismo elemento? Por supuesto que sí, pero ya el ozono es un átomo triatómico porque tiene 3 oxígenos, ¿ya? Ese es el ozono es el O3. Si bien es una mezcla del mismo elemento, también lo podríamos categorizar como un producto de una reacción química. ¿Por qué? Porque no está aquí, no aparece como O3, ¿ya? Tiene un nombre distinto, no se llama oxígeno, se llama ozono y es producto también de una transformación química donde se están uniendo estos elementos. ¿Ya, Matías? La Sofi, como me decía adelante, excelente. El producto de la reacción cuando hacemos esta mezcla de ingredientes es el queque. Ese es el producto. Muy bien. ¿Qué nos decía el Mati? Por ejemplo, si tiene una bomba nuclear de Hiroshima, nos estaríamos destruyendo ese lugar, nada más transformaríamos en cenizas. Claro, es una transformación si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, antes de que se nos vaya la clase, vamos a indicar cómo podemos evidenciar esta transformación de la rotura de los carbonos con este oxígeno para formar este producto en específico. ¿Cuáles son los reactantes de esta ecuación química? ¿Cuáles son los reactantes, chiquillos? ¿Qué dijimos de los reactantes? El carbono y el oxígeno. El carbono y el oxígeno. Muy bien, el carbono y el oxígeno entonces son nuestros reactantes porque ellos se van a juntar después de romper sus enlaces y van a formar un producto que se llama monóxido de carbono. Siempre en una reacción química va a haber producto y reactante. ¿Ustedes creen que pudiésemos tener una reacción si no existieran los reactantes? Vamos a tener productos. No, porque solamente, o sea, tal vez sí, porque podríamos juntar dos productos y hacerlo otro producto, puede ser. Ya, pero ¿y si juntamos esos productos en qué se transforman? Podrían volver a ser los reactantes como Vuelven transformarse a al otro ser lado. excelente, Cata. Eso quiere decir que nosotros para poder tener una reacción química y para poder transformar esa reacción en una ecuación química, siempre tienen que haber reactantes. Si no hay reactantes, no hay reacción química. Ojo con eso. Entonces, vamos a la tabla periódica, miramos la tabla y decimos, ¿dónde está el carbono? El carbono está aquí en el lado de los elementos no metálicos que están en color rosadito, específicamente en el grupo 4, porque él tiene 4 electrones. Entonces se simboliza con la letra C. ¿Cuántos átomos de carbono ven ustedes en la imagen, chiquillos? Son los de arriba, ¿verdad? Sí, los de arriba. ¿Cuántos átomos Sí, de carbono? 2 átomos de carbono. ¿Por qué? ¿Por Porque qué dos? aparecen 2 esferas de color negro que están simbolizando a estos átomos de Estaba viendo carbono. la tabla periódica. Ah, estaba viendo la tabla periódica. No, 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 no. Solamente tienen que fijarse aquí en el ejemplo que les estoy poniendo. ¿Ya? Yo en la prueba les voy a indicar cuál es la reacción química y les voy a hacer analizar. Por ejemplo, decir, ¿cuántos carbonos hay? Que es lo que vamos a ver antes de terminar la clase, chiquillos. ¿Ya? Entonces, tenemos carbono y hay 2 carbonos. Entonces yo digo, ese carbono lo podríamos representar como que hay 2 átomos de carbono. Y yo pongo un número pequeñito que se llama subíndice, que indica la cantidad
Anoten ahí en su cuaderno, el subíndice de una reacción indica la cantidad de carbonos o la cantidad de átomos, ya para que hablemos de manera general, la cantidad de átomos presentes en la reacción. ¿Ya? ¿Con quién se está mezclando ese carbono? Con el oxígeno. Entonces yo tengo que decir cómo ellos se están mezclando, quiere decir que yo los voy a juntar. Y matemáticamente cuando yo junto dos grupos, utilizo la simbología de la adición, que es este signo más, ¿cierto? Y se está mezclando con el oxígeno. ¿Y cómo se simbolizaba el oxígeno? ¿Con qué letra? Con la letra O. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Entonces su subíndice es un 2. Y ahora digo, pero el carbono con el oxígeno, como se juntaron, ellos rompieron sus enlaces y se transformaron en algo. Pero para nosotros poder simbolizar la transformación, ocupamos una flechita. Esa flechita quiere decir que el carbono con el oxígeno reaccionaron. ¿Y para qué reaccionaron? Para formar el monóxido de carbono. Y ustedes me van a decir, pero profe, nosotros no sabemos cuál es el monóxido de carbono. Pero resulta que nos vamos a fijar en los colores, ¿ya? El carbono, ¿de qué átomo, o sea, de qué color era su átomo? Negro. Negro. Entonces lo simbolizamos con una letra. N. ¿O C? C, ¿cierto? Carbono es C. Entonces ponemos un carbono. ¿Y al lado de quién está un carbono? ¿A quién se unió? A un oxígeno. A un oxígeno. ¿Y el oxígeno se simbolizaba con la letra? O. Con la letra O. Entonces ahí me preguntaban por el chat, profe, no entendí. Dice, la imagen aparece en 2 átomos. ¿Cómo pudo intercalar esa cantidad de letras mayúsculas y minúsculas, Matías? No entendí la imagen, aparecen 2 átomos de oxígeno, pero sale monóxido. Pero fíjese bien, dice monóxido. Pero ¿cuántas moléculas, cuántos grupitos tenemos de ese carbono con oxígeno? ¿Cuántos grupos hay? Hay 2. Hay 2, vamos a borrar y los vamos a volver a hacer. Miren, fíjense. ¿Cuántos grupos hay? Hay un grupo y hay 2 grupos. Y cuando hablamos de grupos de átomos, nos referimos a una molécula. Entonces, ¿cuántas moléculas hay ahí, chiquillos y chiquillas? ¿Cuántos grupitos tenemos? 2. 2. Por lo tanto, cuando ¿Eso es lo hablamos que de se 2 coloca abajo? grupos, se pone un 2 adelante. Y ahí yo me voy a dar cuenta qué es lo que ocurre. En el lado izquierdo de los reactantes tengo 2 átomos de carbono. Y en el lado derecho de los reactantes, este 2 que aparece aquí multiplica a ese carbono y a su vez multiplica al oxígeno. Eso quiere decir que ya también tengo 2 átomos de carbono en el lado de los productos. Entonces estoy comprobando la ley de conservación de la materia. No desaparecieron los carbonos. Habían 2 al comienzo y hay 2 al término de la reacción. Lo mismo con los oxígenos. Tenemos 2 en los reactantes y también tenemos 2 en los productos. Cata, ¿usted había levantado la mano? Sí, me perdí porque los 2 chiquitos de abajo del carbono y del Sí. oxígeno, eso después te vuelvo a colocar 2. Ya, los carbonos, los chiquititos de aquí son porque hay 1 y hay 2, ¿ya? Porque estamos hablando del mismo elemento. Este mismo elemento tiene 2 átomos de carbono, ¿ya? Y si yo les digo, ¿cuántos grupos de A2 de carbono hay? ¿Cuántos grupos hay ahí? En la primera parte, ¿cuántos grupos de carbono hay 2. aquí? 1. 2. ¿2 o 1? 1. No, porque Uno. es que no están juntos como el oxígeno. Ya, Uno. pero ¿cuántos grupos? Fíjense la palabra. La palabra es, ¿cuántos grupos tenemos ahí? ¿Cuántos grupos de 2 átomos de carbono? 1. Hay 1. 1. Hay 1. ¿Cuántos grupos de 2 átomos de oxígeno tenemos? 1. 1. Entonces ustedes se van a dar cuenta, ya se adelantaron un poquito porque eso lo iba a enseñar más adelante, pero voy a aprovechar de aclarar inmediatamente que cuando hablamos de un numerito grande,
nos referimos a la cantidad de grupos o moléculas de ese elemento o compuesto. Y es el número que va aquí, que yo puse en grande. Cuando es un 1, no se pone. En química es igual que la matemática. Cuando hay un 1, nunca ponemos ese 1, sino que ponemos la letra o la simbología que lo acompaña. Que yo creo que ustedes van a empezar a trabajar con eso ya en primero medio. ¿Ya? No, no es dióxido de carbono, Matías. Es monóxido de carbono. Dióxido es que si tuviese 2 oxígenos, este es el dióxido de carbono, el CO2, que es distinto al CO, ¿ya? No es dióxido, chiquillos, porque el dióxido tiene que ver con dioxígenos. Dióxido, que hay 2 oxígenos, pero que hay 2 oxígenos acompañando al carbono. Y en este caso solamente es un oxígeno el que acompaña al carbono. Por eso se llama monóxido, porque viene de un oxígeno solito. Un oxígeno acompaña al carbono, ¿ya? El dióxido sería una representación así. Si yo tuviese un carbono y lo acompañaran 2 oxígenos. Ese es un dióxido, mientras que el monóxido es un carbono acompañado de un oxígeno. Esa es la diferencia y lo vamos a trabajar para que les quede claro a ustedes también. Así es, Sofía, el dióxido tiene un carbono y 2. Aquí, ahí me perdí, no sé a quién le estoy respondiendo. ¿Florencia nos preguntó o nos preguntó Cata? La Cata nos había preguntado también respecto a esto. Ya, Cata, y todo el primero B. La Flo preguntó algo. Flo, ¿qué preguntó? Parece que no le respondí. Es que yo pensaba que cambiaba. ¿Qué cambiaba, Flo? Cuéntenos, para que no se quede con esa duda. Estaba más arriba, es que se me pierden, chiquillos, los mensajes. Aquí está, profe, y si hubieran 2 oxígenos y un carbono, ¿cómo se llamaría un sonido? Ahí sí, ahí tenía razón Matías. Ahí si tuviese 2 carbonos sería dióxido. Ya, chiquillos, pero es bueno que tengan esas dudas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos elementos que se están mezclando y forman productos, van a haber productos que tienen los mismos integrantes, como es en este caso. Cuando tenemos carbono y oxígeno, podríamos tener un elemento, un compuesto que se llama monóxido de carbono y otro que se llama dióxido de carbono. Y eso va a depender de los átomos. En la prueba, para su tranquilidad, eso no va a ser preguntado. Yo no les voy a hacer nombrar productos. Solamente quiero que lo interpreten. ¿Cómo lo van a interpretar? Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿cuáles son los reactantes de una ecuación química? ¿Cuáles son los productos de una ecuación química? Si, por ejemplo, tenemos 2 carbonos en los reactantes para que se cumpla la ley de conservación de masa, ¿cuántos carbonos debiesen haber en los productos? O que ustedes también sean capaces de interpretar cómo lo han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron, profe, cuando mezcle carbono con oxígeno, tenemos que fijarnos en la cantidad de átomos que tenemos de esos elementos. La próxima clase, porque ya tenemos que ir cerrando, vamos a hablar un poquito, o mucho en verdad, desde que comience la clase, acerca de cuáles son estos símbolos que aparecen aquí. Yo ya les dije que estos se llaman subíndices e indican la cantidad de átomos, mientras que los numeritos grandes, para que anoten para la próxima clase, se llaman coeficientes estequiométricos e indican la cantidad de moléculas presentes en la reacción química, ¿ya? La prueba no va a tener más allá de 20 preguntas, no van a haber preguntas de desarrollo, chiquillos, porque obviamente estamos en lo conceptual. Necesito que tengan claro los conceptos. ¿Qué es una reacción? ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es un elemento químico? ¿Qué es un compuesto? ¿Cuáles son los subíndices? ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos? Los estados de la materia también van a ser preguntados y por supuesto, ya que me interesa que tengan claro que una reacción química no puede existir si no hay reactantes. Si yo les pongo un caso fortuito y les digo, se acabaron los reactantes, ¿cuál será el producto de la reacción? Inmediatamente ustedes tienen que indicar que no hay reacción porque una reacción se inicia con la transformación de reactantes en productos, ¿ya?
hasta allí. ¿Hay alguna pregunta, algo que me quieran decir antes del cierre de la clase, chiquillos? No, profe, ninguna duda. ¿Ya? Importante, va a haber una evaluación formativa a través de Classroom, ¿ya? Tipo prueba, obviamente más cortita, solamente es para ver si ustedes entienden los conceptos que yo les acabo de explicar, ¿ya? Y por supuesto, quien no se haya inscrito todavía en el Classroom, si no tienen el link, mándenme un correíto para poder enviárselos, ¿ya? Y obviamente, antes de terminar, ¿qué aprendimos hoy, chiquillos? Me quedo con una opinión por temas de tiempo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo era una ecuación química o cómo se forma? Y su parte de elementos, por así decirlo. ¿Cómo representar? Excelente, muy bien. Chiquillos, les voy a publicar en el Classroom la clase, va a ir con otros ejemplos desarrollados para que ustedes puedan seguir ejercitando en la casa y ver, obviamente, si es como ustedes lo harían o en qué tienen que mejorar, ¿ya? Agradezco mucho la participación, los felicito, ¿ya? Por la asistencia también y por sus ganas de seguir aprendiendo. Ahora vamos a dejar de grabar.